Y volvemos a encontrarnos para compartir juntos este programa que tiene que ver con la emoción, con los recuerdos, con historias de vida y que lleva por título Recuérdame para que siga con vida. Hoy vamos a recordar en la primera parte a una persona que fue tan solidaria en Villa de Rosario, muy querida, muy activa en la participación en las comisiones de distintas instituciones de Villa del Rosario. Me refiero al señor Atilio Arduino Biagietti. Estuvimos entrevistando a su hija, Ana María, y con ella compartimos esta hermosa charla que tiene tanto que ver con los recuerdos y la historia de su padre. Y me encuentro con la señora Ana María Biagietti, aquí agradeciéndole a Helados Dubini frente a Plaza General Paz, especialmente a su propietario, por el recibimiento y la atención que nos brinda Federico Dubini y su gente. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Luis. Tenía muchos, pero muchos deseos, más allá de que tenemos un parentesco, el homenajear a una persona para mí muy, pero muy querida, como ha sido tu padre, el señor Atilio Biagietti. Muchas gracias, Luis. Y esto lo vinimos postergando, ¿viste? Porque por un día por una cosa, otro día por la otra. Y algo como que nosotros como familia, bueno, ¿viste? Cuando uno despide un ser querido, no hay otro sentimiento más que ese. Pero dentro de los amigos siempre comentaban y decían qué lástima que se fue de esa manera justo en la época de la pandemia. Y yo creo que como él hay un montón, Bertorello, por ejemplo, Juan Carlos, y como ellos un montón de gente que tanto hizo por el pueblo y que se tuvieron que ir en un momento tan silencioso, ¿no? Como es este momento de la pandemia. Entonces, bueno, está contenta de que pueda por lo menos recordarlo a través tuyo, Luis. Quiero que me cuentes dónde nace tu papá, qué día, qué mes y qué año. Mi papá nace, está anotado, un 9 de julio del año 36. Y su partida de nacimiento lo buscamos en Santiago Temple, o sea que debe haber nacido en un campo o en el mismo Santiago Temple. Ellos desde chiquitos se manejaron siempre ahí en Santiago Temple, Cañada de Machado, toda esa zona. Nosotros después con el tiempo sacamos la conclusión, porque una de sus hermanas está anotada 1 de enero, el otro hermano el 25 de mayo, mi papá el 9 de julio, entonces en realidad es como que los padres iban y anotaban a sus hijos capaz en algún momento cuando podían y buscaban fechas que no se iban a olvidar. Bueno, él siempre festejó el cumpleaños el 9 de julio. ¿Esa familia estaba formada? ¿Sus padres se llamaban? Victoria Bassi, los Bassi de Cañada de Machado, y después mi abuelo Arduino Biagietti, que había venido de Italia, el único hijo varón, 5 mujeres quedaron allá, y bueno, las familias italianas que para salvar el hijo varón lo mandaban a la América a trabajar y a salvarse de las guerras, digamos. Así que fue el único varón, mi abuelo, que tenía esa familia y que lo mandaron a la Argentina. Él llegó acá a la Argentina, formó familia, trabajó y recién pudo volver a Italia después de 30 años. Cuando él vuelve a Italia después de 30 años, su mamá estaba viva, pero su papá ya no estaba vivo. Así que fíjate las historias del carácter que tuvieron que forjar todos estos inmigrantes, ¿no? Que vinieron a trabajar por acá, por la Argentina. Ana María, y además Tilio tenía sus hermanos. Sí, la más grande, la tía Nelly, casada con Serrano. Después el tío Eduardo, el Dado. No me sale decirle Eduardo, el tío Dado Biagietti, con la tía Celia, Bella, y mi papá, y la más chica, la Norma, la casada con Pocholo Gómez. Esos eran los 4 hermanos. ¿Me puedes hablar algo de la vida de este matrimonio con sus 4 hijos en la niñez, vida en el campo? Sí, ellos siempre contaban, era vida de mucho trabajo. Siempre las anécdotas de ellos son de mucho trabajo y mi abuelo como que vino a hacer su futuro, a hacer la América acá, entonces era gente que venía pensando todo el tiempo en trabajar. Así que desde chiquitos, desde muy chiquitos, siempre mi tío Dado y mi papá contaban, tenían 8 años y los hacían a lo mejor ayudar a cargar ladrillos a un camión. Trabajaban con
La hermana de mi abuela Victoria, la tía Dominga, estaba casada con Mauricio. ¿Viste? Los Mauricio, los Oscar, el Omar son dos primos de mi papá, la María Elena, Marta. Entonces trabajaban cargando ladrillos a los camiones o sacando ladrillos, no sé, de los campos. O sea, ellos desde chicos ya conocieron lo que era el trabajo. Después contaban que mi abuelo era muy estricto con respecto a los horarios, ¿me entiendes? Si había que cumplir algo y si había que salir a las 5 de la mañana, no importaba si ellos se habían acostado porque habían llegado tarde a las 12 de la noche, no importaba, a las 5 de la mañana había que salir, eran muy estrictos en cuanto al cumplimiento con el trabajo. Y así fue como mi papá también formó una vida de trabajo y no le hacía pereza para nada, ¿no? ¿Época en que asistían a escuelas rurales? Claro, pero mi papá llegó hasta tercer grado. Mi papá tercer grado. Mis otros tíos más grandes yo creo que también. O sea, gente que han tenido como un nivel básico de la escuela primaria, digamos. Pero sin embargo, todo lo que era con respecto a cálculos matemáticos, no necesitaban una calculadora, y todo lo que fuera organización, digamos, recordar números, mi papá no necesitaba una calculadora nunca, siempre sacaba todos los números mentalmente. Anita, ¿y cuál es el motivo por el cual tu abuelo Biagietti con la familia se vienen a conquistar Villa de Rosario? ¿Tenés la idea del por qué llegan aquí? Sí, ellos yo creo que, bueno, primero trabajan en el campo con el tema de cargar los camiones con ladrillo, iban a Córdoba, descargaban en una fábrica que siempre contaba mi abuelo, lo contaba mi papá, el tío Dado, y después ya empiezan con la intención de, ellos ahorraban y podían comprar tierra, ¿me entendés? No como ahora que por más que vos trabajes no lo llegas a hacer. Entonces ellos compraron un campo acá cerca, del otro lado del río, compraron un campo y se vienen también a Villa del Rosario porque empiezan a comprar camiones y son los primeros camioneros que transportan para Bodega Lucchesi. El primer viaje de uva desde Mendoza para Villa del Rosario lo hace mi papá con el tío Dado y tenían 15 años. Y ya manejaban, o sea que en ese momento, mira, el carnet, todas esas cuestiones ahora de viaje, ellos ya con 15, 16 o 17, que debe haber tenido la diferencia entre un hermano y el otro, viajaban a Mendoza y eran los que traían la materia prima y los que para trabajar acá en la bodega Lucchesi. Y mientras tanto la función de tu abuela Victoria era ama de casa. Ama de casa y manejar todo, manejar la economía de la casa. Trabajaban durísimo porque mi abuelo había traído de Italia todas las costumbres de hacer las conservas de tomate, hacer los dulces, la miel. Ellos tenían una despensa que era desde el techo hacia abajo, todos estantes llenos de las conservas que iban a usar durante el año, los escabeches, la miel. Mi abuelo tenía los panales en el campo, traía, y eso era una fiesta para todos, procesar la miel, ¿no? Pisarla, aplastarla, eso era un trabajo que se hacía, por lo menos los nietos participaban muchísimo de eso. Así que ellos tenían esa costumbre que muy de los italianos de tener las despensas llenas, siempre guardando cosas por si, viste, es una costumbre que se tenía por la guerra, de que si vos por mucho tiempo no podías comprar o no te ibas a abastecer, entonces ellos siempre tenían sus despensas llenas de trabajo que ellos mismos hacían, ¿no? Si hablamos, ¿cuándo contrae enlace matrimonial con tu madre? Bueno, con mi mamá en el año 63. Y mi mamá viene de la zona del Arañado, de Sacanta, de allá del campo. Sus papás eran tambreros, trabajaban en el campo de los... ¿Sabes de quién trabajaba mi papá mi mamá? La Chocha Garino, la abuela del Pablo Carballo, no sé si la conoces, que la Chocha debe tener 94, 95, la mamá de la Edelma Carballo. Sí, la conozco. Bueno, entonces mi mamá sus padres eran empleados en ese campo de los Garinos. Y la Chocha siempre se acuerda de los rulitos de mi mamá, de los ojitos claros de mi mamá, y como que Chocha la tenía mi mamá como una bebé y jugaba con ella.
y ahora, bueno, las dos acá en Villa del Rosario. Eran gente de aquella zona, del Arañado, de Sacán. Y tengo el recuerdo, Ana, que Ana se casan y van a vivir con los suegros, tu madre. Sí, era muy, muy... mi abuela Victoria, ese mandato, viste, de que la abuela italiana era como que comandaba todo, así que mi papá y mi mamá vivían con ellos, y muy dependiente de lo que mi abuela Victoria organizaba. Después mi tío Dado no, él enseguida buscó su casa. Mi tía Nelly se fue con Serrano, la tía Norma también, pero es como que a mi papá le costó mucho desprenderse de los padres, a pesar de ser el tercero, digamos, en orden, y él se quedó ahí, se quedó mucho tiempo, primero viviendo con los papás y después comprando la casa del lado de los padres. Así que mira vos cómo han sido los vínculos. Siguió estando cerca. Sí. Ana, sí. Vamos a hablar un poquito de Tilio y lo que tiene que ver con la solidaridad y esa pasión por la sociedad italiana. Mi papá es una persona que siempre es de cáncer, mi papá, ¿no? Si realmente nació en julio, ha sido una persona del signo de cáncer. Una persona constantemente pensando o mirando qué le hacía falta a la otra persona. A lo mejor de las cosas de la casa se encargaba mi mamá, ¿no? Pero él siempre se fija. Nosotros íbamos a jugar al básquet con mi hermano Gustavo, ahí a la Sociedad Italiana. Faltaban pelotas y mi papá era el que se fijaba que faltaban pelotas, entonces ya iba y compraba, qué sé yo, no sé por decirte, en lugar de 5 pelotas compraba 10, y él era muy amigo del Néstor Micheli. Entonces, y el Néstor Micheli era presidente del Poli. Y en ese momento había una rivalidad entre los dos clubes, pero sin embargo mi papá agarraba y le decía, che Néstor, compré 10 porque me hacían tal precio, y le dejaba 5 para el Poli, 5 para la Italiana. ¿Me entendés? Él siempre pensaba en lo que le hacía falta a los demás. Nunca pudo tener ese sentimiento de... Una vez, siempre íbamos en ese momento era muy fuerte el básquet en la Italiana, entonces nos llevaban de chiquitos a jugar a Santiago Temple, a Jesús María, los clubes, ¿viste? Pero íbamos en los autos, nos llevaban los papás. Entonces mi papá, como tenía conocido una gente en Córdoba, que era Don Braco, el de la concesionaria de los Mercedes-Benz, entonces este señor le dijo, gringo, tengo un colectivo para tu club. Y mi papá fue y compró 2 colectivos, uno para su club y el otro para el polideportivo. ¿Me entendés? Para que los 2 clubes tuvieran para llevarlo. Imagínate la alegría que era para nosotros cuando subíamos todos a ese colectivo y íbamos a jugar. Tenemos unos recuerdos hermosos. La Techi Garino jugaba con nosotros al básquet, Edith Isaías, todo ese grupo de chicas, la Lucía Algarve jugaba al básquet con nosotros, Cristina Gómez. Nos llevaban a distintos... Ana, algo que recordes que lo que tiene que ver con edificio, con construcción, algo que dejó Tilio dentro de la sociedad italiana durante su presidencia. Mi papá, cuando trabajaba en la sociedad italiana, hacía una dupla de trabajo muy interesante con don Florentino, con don Gómez. Florentino Gómez. Con don Florentino Gómez. Eran muy amigos y para el trabajo se llevaban de 10. Y bueno, ese techo que está, viste que la sociedad italiana tiene su primer parte, el salón más chico, y después está ese salón grande al costado. Y bueno, yo me acuerdo de que compraron, mis hermanos me podrían decir mejor, pero compraron vaquillonas para hacer un asado para poder pagar ese techo. Las vaquillonas las llevaron, por supuesto, a comer no sé cuánto tiempo al campo de mi papá. Lo mataron los empleados, le hicieron el asado, pero mira, yo no quiero equivocarme, pero eran 2.000 personas por lo menos que habían estado en esa comida, beneficio para hacer, que el ingeniero Chapero fue el que era la empresa constructora de ese techo, que ahora, bueno, por lo menos, viste, lo han cerrado, significa otra cosa. Ana, contame un poquito su devoción por la Virgen del Valle. Pasa que mi papá, cuando él se estaba por casar, eso lo cuenta mi mamá, ¿no? Cuando él se estaba por casar, le da como un ataque de riñón, una cosa así muy... que ahora tenemos los diagnósticos muy, muy a mano,
pero en ese momento fue una cosa como ¿qué le pasa? Estaba mal, habría sido un cálculo en un riñón, una arenita, habría sido alguna cuestión de esas. Pero él estuvo bastante mal antes de casarse. Entonces, bueno, hizo la promesa, si se mejoraba y si se casaba y todo estaba bien, empezó a aferrarse a la Virgen del Valle. Esa fue la primer digamos, relación de él con la Virgencita del Valle. Y después su relación más fuerte cerró cuando mi hermano Gustavo lo tienen que operar del corazón. Entonces toda la encomendación hacia mi hermano Gustavo para que saliera bien, que lo fueron a operar a Brasil. ¿Viste? No había, digamos, todavía en ese momento la tranquilidad de poder operarlo acá. Y bueno, entonces a mi hermano lo operan en el año 78, cuando estaba haciendo el mundial, que Argentina salió campeón. Ahí lo estaban operando a mi hermano en Brasil. Y entonces después que vuelven, se acomodan y... Sale exitosa la operación sale además. Sale exitoso, gracias a Dios, ahí mi hermano Gustavo todo bien. Entonces mi mamá, ella hace la promesa de hacer una grutita a la Virgen del Valle en un campo que en ese momento era de ellos, entonces hace la gruta. Y entre que terminan de construir la gruta, qué sé yo, viene el año 82, que es cuando empieza lo de las Malvinas. Entonces un grupo de mamás un domingo decide ir caminando hacia la gruta para pedir por sus hijos. Y entonces a partir de ahí, del año 82, cuando ellas llegan allá, tienen la noticia de que se había acabado la guerra. Entonces fue como muy fuerte eso. Entonces cuando ellos, a partir de ahí, del año 82 hasta ahora, todos los años hay un grupo de peregrinos que va, que bueno, eso ya es otra historia, la de la gruta de la Virgen del Valle. Anita, definime a Tilio Papa. Ay, mi papá. Mi papá primero nos dejó el legado del trabajo, mucho trabajo, ser responsable, si vos querés conseguir algo, el trabajo. Mi papá nos enseñó que nunca un problema era un problema. Si hay algo que yo aprendí de él era hasta lo más grande, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Pasa esto. Entonces él en el acto se ocupaba de eso. En lugar de preocuparse y de sentarse a ver qué pasaba, mi papá en el momento empezaba a tomar cartas en el asunto y a buscarle la solución. Entonces, para él nunca un problema era un problema, ¿me entendés? Él siempre estaba dispuesto para todo, el servicial, muy servicial. Yo ahora me encuentro en la calle con gente que después cuando él, mucho tiempo que no andaba en la calle y después cuando él fallece, pero un montón de gente que me dice, tu papá, cuando yo no podía comprarme el auto, me prestó la plata para que me comprara el auto. Cuando otra persona me dijo, yo o me iba de vacaciones o le cambiaba las gomas al auto. Entonces tu papá me dijo, toma, ponete las gomas, ándate de vacaciones y cuando vuelvas a ahorrar me pagas las gomas. Y empleados de mi papá que él les ayudó a comprar la casa, a hacerse el techo, a lo que necesitaran, pero todo el tiempo me dicen, ¿cuánto tengo que agradecerle yo? No solo a empleados, sino los otros días fui a Rollito y una señora me dijo, vení porque yo te quiero mostrar. Este techo yo lo tengo porque tu papá me sirvió de garantía, yo fui a tal lugar, él hizo para que me prestaran la plata y gracias a él, yo nunca me imaginé, gracias a él tengo la Kika Villalba, por decirte que bueno... Qué grato, ¿no? Exactamente, qué grato. Por eso para mí me parecía muy importante recordarlo, aprovechar la oportunidad del canal para poder recordarlo a él. Yo una vez te conté, yo era muy chico, pero siempre mi madre recordaba en muchos momentos de nuestras vidas, más allá de un parentesco que teníamos, él siempre estaba presente cuando mi familia lo necesitaba. Y algo que me marcó de mi niñez, mi abuela Luisa, la madre de mi mamá, estaba internada en la clínica del Dr. Grossi por aquel entonces, y estaba muy mal, y necesitaba una transfusión de sangre, y Tilio estaba ahí, y la logró salvar en ese momento. Sí. Eso me quedó a mí en mis 4 años como una imagen muy marcada de lo solidario que era. Sí, como es un montón de anécdotas. Él escuchaba, por ejemplo, y decían, ay, tal chiquito se cayó, se quebró la pierna
y le va a pasar tal cosa, le van a hacer... Y él decía, ¿quién es? ¿Dónde vive? Y se iba, lo buscaba y lo llevaba, ¿me entendés? Lo llevaba a Córdoba, lo llevaba a Buenos Aires. Lo que hizo para tratar, fue los viajes que hizo con el doctor Bossetti para ir para ver si podían rescatar el tema del molino, para rescatar el tema de la bodega. ¿Me entendés? Siempre él tratando de encontrarle la solución a las cosas. Ana, te voy a hacer una pregunta muy clave, ya para cerrando la nota. Gracias. Mucha gente a la cual ayudó, fue solidario él, ¿fue justo con él en su final, cuando él necesitó estuvieron? Si podés ser sincera en esta respuesta. Y no, Luis, no. O sea, mi papá se fue por nada de nada, pero él hasta ahí nos demostró que no hacía falta nada para ser feliz, porque viste, nosotros siempre decíamos, pa, quédate un poco más en casa, no andes tanto, porque él siempre andaba, iba, quédate, y él viste, siempre le gustaba viajar, hacer, andar. Cuando se quedó porque ya fue perdió todo lo material, pero ahí yo creo que es cuando él nos demostró, sentadito en el patio de la casa, abajo de esa, viste, de esa enredadera que tienen, o en la quinta, con los tomatitos, con las verduritas, ahí recibimos la última enseñanza de mi papá. Yo he sido tan feliz, Luis, sentadita en ese patio, hola pa, hola mija, me decía, he sido tan feliz, se me demostró que no necesitábamos nada para tenerlo todo. Hasta ahí recibí la última enseñanza de mi papá. Ana, en esta cámara, por un segundo, vamos a imaginarnos que está Tilio viéndote. ¿Qué te quedaste con ganas de decirle que tengas la posibilidad ahora de transmitírselo? En realidad, con ganas no me quedé porque yo siempre fui muy presente en su vida. Y aunque mi papá era esa gente de antes, que a lo mejor cuando nosotros éramos chicos no nos abrazaba tanto, pero sí nos daba todo. Él nos daba todo a los 3 hermanos. Pero sí, yo a mi papá le pude decir millones de veces gracias, y más cuando él estaba en la cama en este último tiempo. Yo iba, me acostaba al lado de él y no sabes, Luis, los besos que él me daba, ¿viste? Entonces yo me acercaba porque quería escucharle si me iba a decir algo, y él, no sabes, los besos, y me agarraba la carita y me besaba. Entonces no me quedé con nada para decirle, pero sí para agradecerle, ¿me entiendes? Para agradecerle porque para él fue muy grande su corazón. Y lo último que quiero decir es que así como vivió su vida con una vida muy intensa, así de intenso y de sano era su corazón. Horas antes de morir, el chico que lo iba a ver me decía, por Dios, qué lástima que estamos en pandemia, porque este corazón, ¿cómo funciona? Qué bueno sería para un trasplante. Él oxigenaba, a pocas horas de morirse su corazón funcionaba full. Y yo digo, bueno, la historia de su vida, un corazón sano y pleno, y así fue como él murió también, ¿no? Lo último que se pagó fue su corazón. Muchas gracias, Ana, por la gracias charla. a ustedes. Muchas gracias. Seguimos compartiendo Recuérdame para que siga con vida. Y hablando de recuerdos, ¿cuántas abuelas de Villa de Rosario, que ya no están físicamente con nosotros, pero sí en nuestro recuerdo, marcaron la historia de la ciudad de Villa del Rosario? Los invito a que las recordemos juntos.
Ahora vamos a compartir otra entrevista que le realizamos a Susana Funes, quien nos habla y nos cuenta la historia de lo que compartió con su gran y querida amiga, a quien recordamos hoy, Coqui Ludueña. Bienvenida, Susana, para homenajear y recordar a una persona muy amiga tuya además, y que hace poquito se ha ido de nuestro lado. Se ha ido de la manera física, pero no espiritual. Vamos a homenajear hoy, a través de Susana, a la querida y recordada Coqui Ludueña. ¿Cómo la conoces? ¿Cómo llega a tu vida Coqui? Bueno, desde chica, porque éramos vecinas. Ella vivía en la esquina allá y nosotros sobre la 25 de mayo, y nosotros vivíamos ahí antes de llegar a la Hipólito. De chicas, que nos juntábamos, jugábamos a carnaval. Me acuerdo un día la habíamos metido en un fuentón grande y se enojó porque a ella no le gustaba, pero bueno, éramos chicas. Y fuimos al colegio también juntas los primeros años. ¿Qué colegio? El Colegio Nacional, el Nacional. Y bueno, después cada una ya hizo su vida, pero siempre nos conectamos así. Más los conectamos cuando ya empezaron, yo tuve mis hijos, ella tuvo los de ella, y siempre por los chicos nos conectábamos de chicos. Nunca tuvimos de decir, bueno, pasó años que no los vimos. Y bueno, después ella empezó a visitarme en mi casa, iba con Daniel, iba con los chicos. Yo me fui a vivir al lado de la casa de ella, allá en esa casa que es una guardería hoy. Era de ON, esa casa. Yo me separo y me voy a vivir ahí. Así ¿ubicada en qué calle? En la frente de la Italiana, en la 9 de julio. Ella vivía al lado de la Italiana, todavía no estaba en la casa. Y bueno, ella siempre me decía que soñaba con esa casa vecina. Oh, dice, yo me voy a ir a vivir ahí, vecina tuya. Bueno. Y vos sabés que yo cuando trabajaba en el súper de Caravante, de la Mimi, yo trabajaba todo el día ahí. Y yo iba a mi casa a la noche y ella siempre se cruzaba a invitarme con algo, a ver los chicos, ¿viste? Los chicos míos eran chicos. Habrá tenido 15 años Cristian y 14 y tenía una nena de 2 años. Ella se aferró mucho a Janina, mi hija, que hoy tiene 30 años. Como ella no tenía hijas mujeres, ¿viste? Siempre ella le hacía alguna cosita para ella. No, muy buenas personas, muy buena gente, Daniel también. Dice, cuando yo me vaya a vivir a la casa ella siempre quería esa casa porque tiene pileta, una pileta hermosa. Vas a ser la primera, dicen, que vamos a bañarnos ahí. Y ahí así fue, siempre nos visitamos. Y la última vez que yo hablé con ella fue el 3 de mayo, que ella cumple años. Y ya me había hablado ella para saludarme por mi mamá, que había sido en marzo, y ella cumple en marzo. Y desgraciadamente el día que yo la saludo para el cumpleaños ya la noté que estaba enferma, me dijo ella. Con esto que no los visitábamos, había pasado ya 2 años que no los habíamos visitado de ir a la casa, ni yo a ir a la casa de ella, porque uno se cuidaba, ¿viste? Pero tiempo atrás, hasta hace 2 años atrás, ella iba. Yo a lo mejor ponele 2 veces al año, yo hacía las empanadas dulces que a ella le encantaban y yo los llamaba y les decía. Así que iban con Daniel a veces en invierno hasta las 12, la 1 de la mañana nos quedábamos tomando mate y conversando y a ella le encantaba. No, muy buena persona, muy buena amistad. Vos necesitabas algo y ella enseguida estaba. No, muy buena, Susana, muy buena. Si la tuvieras en este momento en tu mente, ¿dónde la ubicas? ¿A dónde la imaginas? ¿Dónde la ves? ¿En qué lugar? En la casa, porque ella era muy de su casa, cosiendo y haciéndoles cosas para los chicos. Sí, en su casa, ella quería mucho su casa. Ella no salía a ningún lado, muy rara vez, pero bueno, ellas tuvieron para la fiesta de los 50 años mío, que mi hermano me organizó una fiesta, ella estuvo, para algunos cumpleaños de mis hijos, pero era muy casera ella. Si la tuvieras que definir como persona.
muy amable, servicial, ¿cómo te puedo decir? Muy alegre ella, siempre positiva. A veces, viste, que uno se contaba los problemas y te decía, bueno, pero ya vas a ver, ya se va a mejorar, o así, viste, ¿no? Susana, ¿qué recuerdo tenés de Coqui con sus papás? ¿Cómo era con la mamá y con el papá? Bueno, sí, bueno. Siempre la retaba la madre, la retaba ella, porque, viste, la Coqui era muy dispuesta, así muy... A mí le gustaban los bailes, sí, ¿no? En su juventud. Sí, en su juventud. Disfrutar, divertirse. Sí, pero muy rara. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado en reuniones con mis hermanos, que a ellos se los invitó para los 50 años de casados de mi mamá y de mi papá, pero ellos no bailaban porque a Daniel no le gustaba, ¿viste? Así que no le gustaba a ella, no es que a Daniel, ella era como que no, a ella le gustaba ver, a ella le gustaba ir, compartir, ver, pero no. ¿Te tocó a vos estar en la etapa del romance cuando lo conocí a Daniel? No. ¿A vos no? No, nosotros volvimos como a entablar de vuelta ya con los chicos, ¿me entiendes? Porque ella tiene, el Emiliano era del mío, del más grande. Sí. Después le tocó pasar la dura... El golpe, ¿no? El golpe que le pasó con su hijo, que bueno, ahí fue cuando más nos aferramos, pero sí, eso nunca lo superó ella. ¿Cómo se llamaba el niño? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el niño? ¿Recordás? Ezequiel. Sí, Ezequiel. Susana, sí, y definímela a Coqui como mamá. Oh, muy buena mamá. Los atendía tanto a su marido como a sus hijos, con la comida. Yo por ahí le decía, ¿por qué no se van unos días de vacaciones? Les sabía decir yo, váyanse, no, ustedes tienen auto, despabilate. Y que no, y que los chicos, que tengo que hacerles la comida. Ella no, ella estaba para la atención de sus hijos. No. Muy buena. En la ropa. Ni que hablar de eso, sí. O sea, ¿la consideras que ha sido tu amiga? Sí, mi amiga, en mucho, si me hacía falta algo, ella estaba, sí. De esas amigas incondicional, ¿me entiendes? Sí. Cuya amistad comenzó en aquella niñez y que continúa hasta los últimos días de su vida. Y continuó, exactamente, sí. Si Coqui estuviera ahora en esa cámara mirándote, ¿qué te quedaste con ganas de decirle? Y muchas cosas, porque me hubiera gustado estar en ese momento, que a mí me llamaron para que fuera a cuidarla. Unas noches antes, porque a los 2 o 3 días me avisan, pero yo había pasado por esa maldita enfermedad del COVID en esos días y no pude, pero me hubiera gustado. Y me gustaría decirle que se quede tranquila, que ella desde el cielo está vigilando a sus hijos y a todas las que la conocieron. Muy buena persona y que descanse donde tenga que descansar. Muchas gracias. Y llegamos al final de este programa Recuérdame para que siga con vida. Realmente esperamos que hayan disfrutado, se hayan emocionado y seguramente hayan recordado historias de vida de personas que marcaron la ciudad de Villa de Rosario a través del legado que nos dejaron. Nos encontramos la próxima semana a través de la pantalla de Canal 2 para compartir este programa lleno de historias de nuestra querida gente de esta ciudad.